Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de estar aquí con ustedes hoy porque tenemos una notición que ha hecho temblar las redes sociales, especialmente a los fans de Kerem Bürsin y Hande Erçel. Sí amigos, como lo leyeron en el título, parece que la boda entre Kerem y Hande está a la vista y ellos mismos están sembrando pistas de su futuro enlace. Prepárense porque vamos a desgranar todos los detalles, los guiños, las señales y las esperanzas que apuntan a que este par de tórtolos podría estar a punto de dar el sí quiero. Antes de sumergirnos en este torbellino de romance y especulación, les recuerdo que si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal ahora mismo. Denle al botón rojo y activen la campanita para no perderse ni un solo chisme, análisis o noticia jugosa del mundo del espectáculo. Su apoyo es lo que nos impulsa a seguir trayéndoles todo lo que les interesa. Ahora sí, vamos a lo que vinimos. Kerem Bürsin y Hande Erçel, esa pareja que conquistó nuestros corazones en la serie Sen Kalkam, y que desde entonces ha mantenido una conexión muy especial, ha estado muy activa últimamente en redes sociales y sus publicaciones nos han dado mucho de qué hablar. No es la primera vez que se rumorea una posible boda, pero esta vez las señales parecen ser mucho más concretas, mucho más intencionadas. Todo comenzó, o al menos se intensificó, hace unas semanas. Si estuvieron atentos a sus Instagram Stories, habrán notado un sinfín de momentos compartidos. Fotos juntos, viajes espontáneos y sobre todo, esa complicidad que solo se tiene cuando hay algo realmente importante gestándose. Pero lo más llamativo son ciertas publicaciones que parecen tener un doble sentido. Por ejemplo, Hande compartió una foto de ella misma con un ramo de flores muy peculiar. No eran unas flores cualquiera, sino unas que tradicionalmente se asocian con las bodas en ciertas culturas. Al principio muchos pensamos que era solo un detalle romántico, pero luego Kerem le dio like a esa publicación y subió una foto de él sonriendo, con un filtro que le agregaba unas pequeñas estrellas brillantes alrededor de la cabeza. No sé ustedes, pero yo veo ahí una conexión muy clara. Como si él estuviera diciendo, sí, lo que estás viendo es algo especial. Y no se detiene ahí. En otra ocasión, Kerem publicó un vídeo corto de él practicando con una banda. Al principio parecía ser solo un momento de ocio, pero si prestan mucha atención al fondo, se puede ver un libro abierto sobre una mesa. Y en la portada de ese libro, aunque un poco borrosa, se distinguía una silueta de pareja bailando. Como en una boda. Al mismo tiempo, Hande subió una historia con una canción de fondo que hablaba de amor eterno y compromiso. ¿Casualidad, tal vez? En el mundo de las celebridades y especialmente con esta pareja, las casualidades a menudo son señales muy bien orquestadas. Pero la pista que realmente encendió las alarmas fue un comentario que Kerem dejó en una publicación de Hande. Ella había compartido una foto de ella en un vestido blanco, muy elegante, mientras paseaba por un jardín. Kerem, con su habitual humor y picardía, comentó: pronta para el gran día, ¿eh? Cara guiño. Ese emoji guiñando el ojo fue la chispa que encendió la pradera. Los fans explotaron en comentarios preguntando directamente si se iban a casar, y ambos, para sorpresa de muchos, no desmintieron nada. De hecho, parece que se deleitan un poco con la especulación, alimentando la expectativa de sus seguidores. Y hablando de seguidores, la comunidad de fans de Kerem y Hande, conocida como Hanker, está más unida y activa que nunca. Han estado analizando cada foto, cada tweet, cada story con lupa. Han encontrado incluso similitudes en la arquitectura de los lugares donde han estado juntos recientemente, que podrían coincidir con posibles lugares de celebración de bodas. Son como detectives del amor. Han creado memes, hilos de Twitter, y hasta han hecho encuestas sobre cómo creen que será la boda. ¿Será en Turquía, en Italia donde ambos disfrutan de pasar tiempo, o en algún destino exótico? Las teorías son infinitas. Además, hemos notado que ambos han estado compartiendo más momentos familiares en sus redes. Hande publicó una foto muy tierna de su madre y su padre, y poco después, Kerem compartió una instantánea de él con su propio padre, ambos sonriendo. Esto podría interpretarse como una forma de involucrar a sus seres queridos en la anticipación de un evento tan importante. Los padres, después de todo, son pilares fundamentales en cualquier unión. Otro detalle que ha llamado la atención es que últimamente ambos han estado hablando en entrevistas sobre planes a futuro, sobre construir una vida juntos, sobre la importancia de la familia y la estabilidad. Si bien esto es algo que las parejas suelen hacer cuando están en una relación seria,
el timín y la forma en que lo han dicho, con miradas cómplices y sonrisas que no caben en sus rostros, sugiere que estos planes a futuro podrían ser mucho más inminentes de lo que pensamos. Y no podemos olvidar el gesto que Kerem tuvo hace unos meses, cuando le regaló a Ande un collar con un colgante que, según algunos expertos en joyería y simbolismo, representa la unión y el compromiso eterno. En ese momento muchos lo vieron como un hermoso gesto romántico, pero ahora, con todas estas nuevas pistas, adquiere un significado mucho más profundo. ¿Será que ese collar era una premonición, o más bien, una declaración de intenciones? Los medios turcos, como era de esperar, están alborotados. Las revistas del corazón y los portales de noticias de celebridades han dedicado portadas y extensos artículos a estas pistas de boda. Han entrevistado a personas cercanas a la pareja, a estilistas, a amigos, buscando alguna confirmación. Y aunque nadie dice un sí, se casan rotundo, sí que dejan entrever que algo grande se está cocinando. Frases como la pareja atraviesa un momento de profunda felicidad, o el amor entre Kerem y Ande es innegable y parece estar listo para dar un paso más allá son recurrentes. Personalmente creo que estas pistas no son para nada accidentales. Kerem y Ande son conscientes del cariño que sus fans les tienen y de la expectación que generan. Usar sus redes sociales para sembrar estas semillas de esperanza y emoción es una forma muy inteligente y romántica de compartir su alegría con quienes los han apoyado desde el principio. Es como si quisieran involucrarnos en su felicidad antes de hacerlo oficial. Imaginen la boda. Conociendo su estilo, seguro que sería una celebración elegante pero también muy personal. Seguramente compartirían algunos momentos con sus seguidores, como lo han hecho en otras ocasiones. Y la luna de miel, ya me imagino los destinos espectaculares que elegirían. Pero bueno, vamos paso a paso. Lo más importante es que independientemente de si la boda es mañana, el mes que viene o el año que viene, la relación entre Kerem y Ande parece ser sólida, llena de amor y respeto mutuo. Han superado rumores, han trabajado juntos en proyectos y, sobre todo, han demostrado que su conexión va más allá de la pantalla. Verlos felices y construyendo su futuro juntos es algo que alegra a muchos. Y es precisamente por eso que quería compartir esto con ustedes hoy. Sentimos esa energía, esa anticipación y esa alegría que emana de esta pareja. Las pistas están ahí, son sutiles pero significativas, y apuntan claramente en una dirección. ¿Será esta la confirmación que estábamos esperando? El tiempo lo dirá, pero mientras tanto disfrutemos del romanticismo y la expectativa. En resumen, hemos repasado las sutiles pero reveladoras pistas que Kerem y Ande han estado compartiendo en sus redes sociales y en su vida pública. Desde los ramos de flores con simbolismo nupcial hasta los comentarios picantes de Kerem y las canciones de amor de Ande, pasando por las coincidencias en sus ubicaciones y las menciones a planes a futuro. Todo apunta a que un enlace matrimonial podría estar en el horizonte para esta querida pareja. La comunidad de fans está eufórica, los medios están expectantes y nosotros, como espectadores, solo podemos desearles toda la felicidad del mundo. Muchísimas gracias a todos por acompañarme en este vídeo. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo. Me encantaría saber su opinión, así que déjenme en los comentarios qué piensan ustedes sobre estas pistas. ¿Creen que se casan pronto? ¿Cómo imaginan su boda? Leo todos sus comentarios. Y si les ha gustado este chisme, esta noticia, este análisis, no olviden darle un gran me gusta a este vídeo, compartirlo con todos sus amigos y, lo más importante, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. Activen la campanita para estar siempre al día. Nos vemos en el próximo vídeo con más noticias y análisis del mundo del espectáculo. Hasta pronto.